Y no vamos a conversar con la educación, con la directora de Educación Terciaria de UTU, sino con el director de la Dirección Técnica de Gestión Académica de UTU, Fernando Ubal. Fernando, buenas tardes, gracias por atendernos. Bienvenido a Viva la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ustedes en la mesa y también a la audiencia. Bueno, Fernando, bienvenido. Vamos a comenzar hablando primero de este periodo de inscripciones que abre la UTU para carreras terciarias en todo el país. Por lo pronto, para que quienes están escuchando, lo comentábamos, ya pensando en qué estudiar o por dónde pueden ir las inquietudes en ese sentido, para que vayan tomando nota de fechas a tener en cuenta. Y después desglosamos un poco de las propuestas en sí mismo que tiene la UTU en cursos. Bien, nosotros tenemos en este momento abiertos los dos periodos de inscripción, tanto para los bachilleratos como para la educación terciaria. Ya tuvimos un primer periodo en diciembre, han quedado algunos cupos disponibles, tanto en bachillerato como en educación terciaria, y estamos en ese proceso en este momento de inscripción. Para lo que es bachilleratos, entrando a la página de UTU, utu.edu.uy, ingresan a lo que es la agenda web, y ahí eligen un lugar, digamos, eligen el centro educativo al que quieren ir y ahí reservan una fecha en la agenda para poder inscribirse. Bien. Mientras que para educación terciaria, también ingresando a la misma página de UTU, se despliega un mapa a nivel nacional, eligiendo el departamento, figuran las carreras que tienen cursos disponibles y se hace un proceso de preinscripción en la web. ¿Y que después hay que confirmarlo presencial o cómo es la parte del proceso que sigue a eso? En el caso de la educación terciaria se hace una preinscripción web, se le asigna un lugar y después la persona, el futuro estudiante, concurre al centro educativo para hacer la confirmación definitiva. Uh-huh. ¿Qué lugar está, según desde el punto de vista de ustedes como institución importante e histórica de nuestro país en lo que tiene que ver con educación, qué lugar está ocupando la UTU hoy en día en la percepción de quienes están en ese punto en el que tienen que elegir algo para hacer? Bueno, en lo que tiene que ver con el bachillerato y también la educación terciaria, obviamente que la UTU viene ganando un lugar de relevancia sobre todo en estos últimos 20 años. Uh-huh. Si pensamos, la UTU del 2005 tenía 50.000 estudiantes en toda su matrícula y no llegaban a 2.000 estudiantes en educación terciaria. Hoy estamos en la matrícula a 100 de los 100.000 estudiantes, tenemos casi cerca de 300 lugares entre centros educativos y otros lugares donde se desarrollan propuestas educativas de UTU, que son casi 300 en todo el país, y en la educación terciaria, que teníamos 2.000 estudiantes, hoy el año pasado llegamos a 18.000 y aspiramos este año a andar en los 19.500 estudiantes en educación terciaria. Entonces, sin lugar a duda que en estos 20 años la institución UTU ha tomado un lugar de relevancia tanto en el crecimiento de la cantidad de centros educativos como en la cantidad de estudiantes y sobre todo en la diversificación de oferta. Hoy UTU tiene en educación terciaria más de 80 carreras, ¿no? De carreras desde formaciones iniciales terciarias que son de 1 año a cursos técnicos terciarios de 2 años, tecnólogos, ingenieros tecnológicos que son de 4 años. Entonces, sin lugar a dudas que UTU ha crecido en cantidad de estudiantes en terciaria, en centros educativos, pero también en diversificar su oferta en una gama muy alta de tipos de cursos. ¿Cómo viene siendo, Fernando, la demanda en cuanto a la oferta? ¿Cuáles son las carreras, por lo pronto pensando en los estudios terciarios, lo más demandado? ¿Qué es lo que más alumnos tiene? Para ver un poco por dónde van también las inquietudes por estas épocas, ¿no? Ahí va. Ahí nosotros tenemos capaz que una pequeña variación. Donde tenemos más estudiantes son los cursos que tienen que ver con la administración, porque son los más fáciles a veces de implementar e instalar. Pero donde tenemos cursos donde tienen una alta demanda, por ejemplo, en UTU hace algunos años empezó el curso terciario en ciberseguridad. Uh-huh. Lo podemos tener por el tipo de calidad de docentes que necesitan, por la cantidad por los equipamientos y demás, lo podemos tener en pocos lugares. Las listas de esperas en ciberseguridad son altísimas. Entonces, no es ahí donde tenemos más estudiantes, pero sí es una de las áreas que está siendo altamente demandada dentro de la UTU, y si bien estamos creciendo año a año en que este curso pueda estar presente en más lugares,
no siempre contamos con todos los docentes necesarios y las instalaciones para desarrollar el curso. El curso de audiovisual también es un curso que es demandado bastante, todo el audiovisual y toda la área informática también son cursos que muchas veces necesitan, digamos, quedan con alguna lista de espera de estudiantes porque no podemos cubrir todas las demandas. Y después tenemos algunos cursos que son, digamos, que solamente los brinda UTU. El curso técnico de prevencionista para seguridad es propio de la UTU y también tiene una alta demanda. Y así algunas otras ofertas también muy específicas de UTU son altamente demandadas. Los escuchaba decir, Fernando, que uno de los objetivos para esta gestión del directorio de UTU era poder virtualizar algunas carreras también como para poder sumar más cupos o poder flexibilizar también el acceso a algunas de las propuestas. ¿Qué es lo que se está pensando en eso o es algo que no es para este 2026? ¿Cómo lo están viendo? No, nosotros hoy por ejemplo, el curso técnico prevencionista tiene parte que ya es virtualizada, algunos cursos de administración también. Nosotros ahí muchas veces la dificultad que tenemos en la virtualización con la educación técnica y tecnológica son las prácticas, los laboratorios, los talleres, que son a veces necesario lo presencial. De todas maneras, nosotros estamos de alguna manera, digamos, desarrollando dos estrategias en ese sentido. Por un lado es todas aquellas carreras que puedan tener un componente virtualizado, vamos a crecer en ese proceso, y después estamos intentando regionalizar la oferta educativa, intentando también que en los lugares del interior ya tenemos 16 polos educativos tecnológicos, pero que la oferta educativa esté lo más descentralizada posible y no se acumule únicamente en alguna zona del país la oferta que es más demandada. Entonces también en ese sentido estamos creciendo en la regionalización de la oferta educativa y también en virtualizar aquellas propuestas educativas que puedan ser virtuales en esto de lo específico, de lo técnico y tecnológico. Sí, me quedo pensando en lo de ciberseguridad. La virtualidad ahí no puede ser una herramienta, teniendo en cuenta que hay tanta demanda de eso. Y además es una carrera, corregime Fernando, que hace ya como 2 administraciones que conversando con quien fue director de UTU, siempre la destacan también. Vos sabés que cuando la nombraste me llamó la atención el interés que hay por esta carrera en particular. Sí, digamos, es una carrera que crece la demanda también de esto, ¿no? O sea, al cada vez ser mayor la cantidad de procesos en lo comercial, en lo laboral, que son procesos digitalizados, digamos, nosotros hoy en día, ¿cuántas acciones hacemos a través del celular, de una computadora, que por detrás, si no existiera un marco de seguridad informática, por así decir, los procesos cada vez son más los fraudes, cada vez son más las formas que lo digital impacta en la vida cotidiana, y por detrás cada vez son más las seguridades que hay que desarrollar allí. Entonces, ciberseguridad viene creciendo. El problema que nosotros tenemos en nuestro país, obviamente que es virtualizable, es la demanda de docentes disponibles para este tipo de cursos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una tarea que también el trabajo en el área es muy bien remunerado. Entonces, las personas muchas veces optan por trabajar en las empresas más que en el dictado de clases. Entonces, ahí tenemos como una tensión en cómo poder resolver digamos, el poder contar con profesionales que se decidan por el dictado de clase. Entonces ahí tenemos una tensión bastante importante que estamos tratando de resolverla, por eso año a año estamos tratando de tener más docentes y que esta oferta educativa esté presente en mayor cantidad de lugares, y también con la virtualización. En la educación terciaria, ¿qué perfil están teniendo de alumnos? ¿Más jóvenes, o están teniendo alguna variación en cuanto a edades más grandes, o eso se mantiene un poco en línea con generaciones anteriores? Más o menos se mantiene en línea. Lo que hay que destacar es que la población de UTU ya en los bachilleratos es una población que es bastante joven adulta. Ya en los bachilleratos tenemos más del 40% son estudiantes mayores de 18 años. Entonces,
a diferencia de secundaria, donde tal vez el proceso es más natural entre termino el ciclo básico y continúo estudiando. Nosotros tenemos, tanto en los bachilleratos de UTU como en las carreras terciarias, estudiantes que han hecho un proceso educativo en otra carrera o son trabajadores que avanzaron en el mundo laboral y que vuelven a estudiar como para profesionalizarse más. Entonces, sin lugar a dudas que la población de UTU es una población, tanto en bachillerato como en educación terciaria, que es una población joven adulta. Entonces sí tenemos, digamos, una gran parte de la población que son estudiantes que terminan su bachillerato y siguen estudiando, pero también tenemos un porcentaje amplio de adultos que vienen del mundo del trabajo a profesionalizarse a través de las carreras terciarias. Y qué importante que, Fernando, eso que vos marcabas del tema de la descentralización, ¿no? De poder llevar las ofertas educativas a otros puntos que no sean Montevideo. Yo estaba viendo el desglose de las ofertas, además, que tienen de acuerdo a los departamentos, con las distintas carreras y distintas propuestas, y cómo también eso se va focalizando de acuerdo a la realidad de cada región, de cada zona, ¿no? Eso me parece que está bueno poder marcarlo y comentarlo, sobre todo teniendo en cuenta que capaz que está escuchando a alguien que está en ese proceso de qué hago, qué estudio, en qué me anoto o qué opciones puedo llegar a tener, ¿no? Para seguir estudiando o para reengancharse o para comenzar. Sí, y son procesos que también a veces en carreras que tienen alta especialización son complejos de desarrollar. Capaz que aquí cabe destacar, nosotros hace 10 años habíamos iniciado la primera oferta pública del tecnólogo en biotecnología, ¿no? O sea, las personas que se forman tanto en biotecnología animal, en biotecnología vegetal, biotecnología farmacéutica, y a la primera, hace 10 años en Pando, en el polo de Pando, iniciamos. Hoy, 10 años después, nosotros podemos tener el tecnólogo en biotecnología que está en Paysandú, que está en Salto, que está en Tacuarembó, que va a estar este año en Las Piedras. O sea, son carreras de alta especialización que las iniciamos a veces a un nivel central que nos permita potenciar, pero después vamos formando, vamos generando una masa crítica, vamos generando técnicos que nos permiten desarrollar esta propuesta en otros lugares del país. Y en cuanto a las propuestas, estaba avisando que van a tener la tecnicatura por primera vez en el diseño de videojuegos. Contanos un poquito de eso. Bueno, entonces es una propuesta que surge a partir de la Cámara de Videojuegos del Uruguay, digamos el sector que trabaja en el desarrollo de videojuegos en el país, donde nos demandaron a nosotros la necesidad de formar técnicos especializados en eso. Entonces ahí surge un trabajo que se desarrolló todo el año pasado y vamos a tener nuestro primera tecnicatura en videojuegos en el LATU, en la sede de UTU del Polo Educativo Tecnológico del LATU. Y bueno, también tiene que ver con esto, con estos desarrollos de país que tenemos, que a veces van generando, inicialmente, surgen a partir de técnicos que se especializan en este tema, pero a partir del crecimiento del sector también van necesitando algunos roles específicos, y bueno, ahí surgió con la Cámara de Videojuegos del Uruguay el desarrollo de esta tecnicatura, que la estamos iniciando. Muchos de los docentes también van a ser técnicos que lo provee la propia Cámara de Videojuegos, porque tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de la propuesta educativa. Y bueno, como te decía, con biotecnología inicia en el LATU, en Montevideo, donde también tenemos la Cámara de Videojuegos que está cerca, pero a medida que vayamos desarrollando, que se vaya generando nuevos técnicos, también nos va a dar la posibilidad de tenerla presente en otros lugares del país. Fernando, ¿qué tan atento? Este es un mundo que se está moviendo muy rápido en lo que tiene que ver con los intereses, en lo que tiene que ver, cuando estoy hablando de los intereses, estoy hablando también de las posibilidades de trabajo que se van presentando. ¿Qué tan atento hay que estar a todo lo que está sucediendo en el mundo en general? Y no solamente atento a eso, sino también lo dejabas entrever con alguna carrera de las que ya están establecidas en UTU, el tener quien enseñe también ciertas materias. Sí, para eso nosotros tenemos un mecanismo que es interno de UTU, que nosotros le denominamos comisiones de carreras en la educación terciaria, que son las que se encargan de hacer una revisión de las carreras que actualizadas están. Por lo general tratamos de tener vínculo con los sectores productivos en los desarrollos.
también nosotros en Uruguay tenemos tanto en algunos ministerios como en el Ministerio de Trabajo propiamente dicho, observatorios que van dando un panorama de los distintos sectores, tomamos insumos de allí como para ir revisando las carreras. El tema de los docentes, sí, es un desafío, y sobre todo la UTU se nutre en las carreras terciarias y en muchos de los bachilleratos, a veces de personas que son técnicas, licenciados, ingenieros, digamos que son técnicos en su área, pero que no son docentes específicamente, que tienen que hacerse docentes en la propia práctica del área de conocimiento. Entonces, siempre es un desafío, siempre estamos atentos también a que las carreras no queden lejos de lo que está pasando en el mundo real, y también nosotros tenemos en la institución un área de formación permanente que intentamos acompañar la formación de los docentes, tanto en lo técnico, tecnológico específico, pero también en lo que tiene que ver con aquellos aspectos de enseñanza, ¿no? Sí, claro. O sea, no toda persona que sepa de un área de conocimiento después sabe enseñar o desarrollar un proceso de aprendizaje. Entonces, también trabajamos en esa doble vertiente. Y ese, sabes que es uno de los mensajes que recibimos de los oyentes, ¿no? El tema de los docentes, que también gran parte del partido se juega en la motivación que te puedan transmitir, porque podés saber un montón de determinada área para el momento de llevarlo al aula, de poder también intercambiar con los alumnos. Uno puede motivar un montón, pero puede también ir por el lado contrario, ¿no? De generar cierto desinterés o no aportar lo que se espera. En ese sentido, bueno, ya lo estabas comentando, pero hay un ojo puesto en que los docentes puedan estar a la altura de eso que se espera, especialmente. Sí, nosotros intentamos trabajar de distintos espacios en ese sentido. O sea, por cada carrera tenemos referentes que trabajan con los docentes más de cerca. Tratamos de trabajar en ese sentido. Lo que sí es una realidad, como es una realidad en el mundo universitario también, ¿no? O sea, los que enseñan, no sé, medicina no son docentes sino que son los propios médicos, doctores que, que trabajan en un proceso de enseñanza. Pasa lo mismo en todas las carreras. Sí, claro. Entonces ahí tenemos es un proceso muy, muy particular a veces de la educación superior, pero bueno, nosotros también tratamos de trabajar en eso, en que los procesos de enseñanza también brindar formación a estos profesionales para que puedan desarrollarlo, y después tener también algunos elementos de acompañamiento educativo en los centros que permitan que realmente sea una propuesta educativa y no solamente un espacio de transmitir conocimiento, y el que lo toma y el que no, sino que sean también realmente procesos de aprendizaje. Sí, tal cual. ¿Cómo podríamos definir a la UTU hoy en día en lo que tiene que ver con el apoyo que se necesita, el apoyo económico que necesita una institución de este tamaño con esta responsabilidad? Sí, nosotros ahí tenemos, obviamente que estamos, como es de público conocimiento, con un presupuesto que es similar al que terminó el año pasado. Entonces tenemos que manejarnos con mucha creatividad y también generando algunos órdenes institucionales que entendemos nosotros eran necesarios desarrollar. Cuando decimos orden, bueno, a veces las inversiones estaban apuntadas para un lugar, eso hay que volver a ordenarlo. Entonces, sin lugar a dudas que en cuanto a lo presupuestal, es necesario más recursos, porque el desarrollo de la educación técnica y tecnológica exige más recursos. De todas maneras, y tal vez no es algo que va directamente a la educación terciaria, pero sino en toda la UTU, muchas veces los sectores están muy vinculados a algunas áreas de conocimiento. Cuento un ejemplo concreto que recién lo mencionaba. Nosotros vamos a desarrollar el tecnólogo en biotecnología, una nueva propuesta en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Las Brujas, ahí cerca de la localidad de Las Piedras, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera toda la parte de laboratorios los brinda línea. Muchos de los técnicos que están ahí van a ser docentes del tecnólogo en biotecnología. Entonces, también existen sectores, tanto públicos como privados, que tienen disponibilidad
como para aportar algunos recursos. Nosotros trabajamos con muchos acuerdos con instituciones, en distintos sectores que nos permiten decir, bueno, tal vez presupuestalmente no tenemos todo lo que necesitaríamos para el desarrollo de la educación técnica y tecnológica, pero sí tenemos alianzas que nos permiten también continuar desarrollando la educación técnica y tecnológica. Muy bien. Fernando, solo para remarcarlo, las fechas para que tengan en cuenta, hasta el 13 de febrero está abierto este periodo de inscripciones para las carreras terciarias, y después hay otra instancia, 23 y 25 de febrero. Sí, nosotros hasta el 13 es esta instancia, y después el 23 y 25 vamos a poner los últimos cupos disponibles, también sabiendo que hasta el 20 de febrero muchos estudiantes están terminando con los procesos de evaluación del mes de febrero, ¿no? Llámese exámenes o espacios de apoyo. Entonces nosotros ahí habilitamos hasta estos últimos días de febrero también como para hacer una última inscripción. También destacar que en UTU también junto con otras instituciones públicas de educación terciaria, tomamos la decisión de que estudiantes que tengan 2 asignaturas previas de bachillerato pueden inscribirse en carreras terciarias y pueden hacer todo el primer año completo. Bien. Eso es una variación, porque en algunos casos tenían sí o sí que salvar esas 2 asignaturas en abril o en julio. En este caso van a tener todo el año para poder cursar con estas previas, y además dentro de la institución vamos a brindar apoyos para que puedan aprobar esas asignaturas, hacer el primer año y continuar estudiando en las carreras terciarias de UTU. Ahí va, ya para el segundo año las tienen que tener aprobadas esas pendientes. Exactamente. Ahí va, para el primero se puede cursar con esas 2. Sí. Ahí, bien, exacto. Bien, buen dato. Muy bien, Fernando. Muy bien. Bueno. Una sola consultita, Fernando. La valoración del proceso de inscripción viene todo en orden, porque años anteriores, hace varios años, el periodo de inscripciones era un poquito dificultoso. Sí, no, presencial era otra modalidad, pero ¿cómo viene? Sí, viene bastante bien. Todo lo que es el inicio el interciclo de primaria a UTU, o sea, el primer ciclo, ya hace varios años que lo venimos haciendo en una modalidad, a través de Gurí, con una derivación directa. Las familias eligen 3 opciones, eso ya está bastante instalado a nivel institucional. En bachillerato nosotros venimos con esto de la agenda web, que nos permite ordenar, porque las familias eligen un día y hora, entonces no tienen que hacer ninguna fila, sino que van ese día, a esa hora, y son atendidos por el centro educativo. Y en terciario, con este proceso de preinscripción también nos permite a nosotros que las personas se inscriban. Ya no hay más lo de los sorteos, sino que tenemos algunos criterios de ordenamiento. Nosotros teníamos muchas veces personas que se anotaban 3 años seguidos en una carrera, y como no salían nunca en el sorteo, no podían hacer la carrera. Entonces nosotros estamos con algunos criterios de que si ya es como la segunda o tercera vez que se inscribe para hacer ese curso, lo priorizamos. Claro. Entonces venimos con un proceso que está siendo bastante ordenado, con mucho seguimiento, y esperemos que eso realmente haga que las clases, otro factor que no es menor, nosotros en diciembre ya designamos el 92% de los docentes de todos los niveles educativos de UTU. Entonces, entre este proceso de inscripción ordenado y con un seguimiento fuerte, y también con muy cercano al 100% de docentes designados, lo que auguramos es un comienzo de clase bastante positivo desde el primer día. Claro, más ordenado, con todos los cursos, con su docente correspondiente, que también era uno de los reclamos que surgían en su momento, ¿no? Bárbaro. Me parece que está bueno también comentar estas cosas para estimular, ¿no? Para que si alguno decía es medio complicado, se puede, se puede hacer por esta vía. Trabajamos todo el año en un proceso de definir bien qué cursos iban en qué centro educativo, y a partir de ahí eso nos permite, ya en diciembre ofrecer a los docentes para que puedan tomar sus horas. Entonces, ya tener un 92% designado en diciembre realmente es un número histórico a nivel institucional de UTU. Sí, claro. Y tenemos toda la confianza de que en estas últimas quincenas de febrero, que es el otro momento de designación, vamos a estar muy cerca del 100%. Sí, porque este porcentaje que tú marcabas, ese 92%, la verdad que no
diferente con años anteriores, ¿no? Sí, Conozco totalmente. casos que estaban Sí, sí. esperando hasta el último momento en febrero de ver cuándo era la fecha para poder marcar las prioridades y demás, así que, Sí, bueno, totalmente. está bárbaro. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, Bueno, somos hinchas de la UTU. No, bueno, está vamos bueno arriba. para que lo puedan compartir también la nota, después queda en las redes sociales de la radio, para que, a mí me parece siempre que está bueno, ¿no? Poder mostrarle a los más jóvenes y no tanto, quienes estén inquietos por estudiar, para que tengan todas las propuestas arriba de la mesa. Muchas gracias, Bueno, Fernando. muchas gracias a ustedes por darle un espacio para hablar del auto, que para nosotros es muy importante. Por favor. Era el director técnico de gestión académica, licenciado Fernando Duval, que pasaba por aquí por Viva la Tarde. Sí, ahí tenemos oyentes. Mira, Martín nos comentaba por el chat de YouTube: UTU es una gran herramienta teórico-práctica. En el caso personal, 2 de mis hijas hicieron el bachillerato tecnológico en la Escuela de Avicultura en Florida. Dice que su hija es médico veterinario, máster en reproducción animal, su hijo es técnico agrícola ganadero con especialización en ovinos. Ahí tenés bien sectorializado y bien definido de acuerdo a las regiones del país, tal cual. Lo que vos destacabas hace un rato, ¿vale? Y esa sinergia deseable, ¿no? Entre lo que demanda el mercado, la propuesta educativa, que los chiquilines y no tan chiquilines cuando quieren estudiar tengan donde hacerlo, que estén los docentes en tiempo y forma ya designados, por lo menos, bueno, hace un combo que debería funcionar.